Ella no recuerda a los hombres que la buscaron, no al que escribió primero, no al que se quedó despierto hasta tarde, no al que esperó su turno para ser elegido. Todos intentaron ser inolvidables entregando todo, pero lo que dieron fue ligereza. Lo que faltaba era gravedad, porque la atención se disuelve, pero la gravedad permanece. Y el hombre que no persiguió, que no ajustó su ritmo para coincidir con el de ella, fue el que se quedó, no con ruido, sino con una ausencia que pesaba. No por ser el más visible, sino por ser inamovible. No reaccionó ante su distancia. No rogó cuando ella se retiró. No explicó nada cuando ella desapareció. Se convirtió en el hombre que no podía ser clasificado, ni entendido, ni olvidado, porque no estaba ahí para ganarla. Estaba ahí para sostenerse a sí mismo. Y eso era algo para lo que su sistema nervioso no estaba preparado. En un mundo donde los hombres alcanzan, se doblan, se ajustan, él no hizo nada. Y ese nada fue lo más fuerte que ella sintió. No le dio cierre, le dio una pregunta. ¿Por qué sigue dentro de mí si nunca intentó quedarse? Él no intentó ser recordado, se convirtió en lo que no se puede olvidar. La mayoría de los hombres se quiebra al primer signo de distancia. Un mensaje que tarda, un tono más frío, una hora sin respuesta y entran en pánico. Se explican, piden señales, se acercan, justo cuando debieron sostener. Pero ella no te ignoraba, te estaba observando. No buscaba conexión, buscaba centro. ¿Te desequilibras si no responde? ¿Pierdes el eje cuando no te valida? ¿Te mueves solo para seguir en la imagen? Ese es el escaneo. Y casi todos fallan. Confunden el silencio con rechazo. Pero para ella el silencio es una herramienta. Se retira no para herirte, sino para ver qué permanece cuando su atención ya no te sostiene. Y lo que permaneció fuiste tú, íntegro, inmóvil, anclado. No volviste corriendo, no enviaste el típico ¿todo bien? No te adaptaste para parecer más seguro, te quedaste en tu marco. Y en ese marco ella sintió algo raro. Él no necesita mi calidez para recordar quién es. Esa firmeza no la tranquilizó, la desestabilizó, porque cuando un hombre sostiene su centro bajo presión, se vuelve inolvidable, no por su encanto, sino por su estructura. La mayoría de los hombres no desaparece por no ser suficiente. Desaparece por esforzarse demasiado en importar. Sobreexplican, sobreofrecen, sobrecompensan. Y en ese exceso revelan justo lo que ella no puede respetar, que su valor depende de la atención que recibe. Quieren ser inolvidables, pero cada intento por impresionar, por gustar, por destacar, los hace más pequeños, porque el hombre que necesita ser recordado se vuelve predecible, y lo predecible es la muerte lenta del deseo. Tú no hiciste eso, no alcanzaste para ser visto, no peleaste por un lugar en su mente, nunca trataste de ganarte lo que solo tu ausencia podía provocar, porque aquí está la verdad brutal. Lo que ella persigue, lo recuerda, lo que la persigue, lo olvida. Tú no perseguiste, no probaste, no negociaste tu valor. Te convertiste en el que no podía ser ignorado precisamente porque no intentaste ser recordado, y en esa quietud dejaste una tensión sin resolver, no por descuido, sino por diseño. Ella no recuerda al que se explicó, recuerda al que la dejó preguntándose, porque el cerebro olvida lo que se cierra, pero obsesiona con lo que quedó abierto. No es solo psicología, es biología. Es el efecto Zeigarnik, la razón por la cual los pensamientos inconclusos gritan más fuerte que los que se resolvieron. ¿Y tú? Tú no le diste certeza, no le diste cierre, no le diste un final predecible. Dejaste algo abierto a propósito, porque mientras otros hombres intentaban demostrar quiénes eran, tú te convertiste en la pregunta que ella no podía responder.
¿Qué quiso decir con ese silencio? ¿Se retiró o se quedó quieto? ¿Se está conteniendo o simplemente no necesita dar más? Esas preguntas son las que construyen memoria, no a través de historias, sino a través del silencio que gira hacia adentro. Porque en el momento en que dejó de saber quién eras, empezó a necesitar saberlo. Y fue ahí cuando te convertiste en algo imposible de desplazar. No un hombre más en su bandeja de entrada, sino un enigma en su sistema nervioso. Ella no te lo va a preguntar, no te lo va a decir con palabras, pero siempre está midiendo una cosa: tu capacidad de mantenerte en centro cuando ella se mueve. No solo si estás tranquilo, sino si estás enraizado. Porque cada vez que se aleja, que tarda en responder, que baja el tono. Está observando una sola variable. ¿Pierdes tu forma? La mayoría sí. Sobrereaccionan, duplican el esfuerzo. La inundan de atención para demostrar que no les afecta. Pero todo lo que ella ve es a un hombre que entra en pánico cuando no es elegido. Y un hombre que entra en pánico no puede liderar. Tú no te ajustaste, no buscaste su validación, no llenaste el silencio con explicaciones. Te mantuviste sereno, medido, intacto, y en esa calma ella sintió una presión que no supo nombrar. Porque lo que realmente observa debajo de cada mensaje, cada pausa, cada prueba, es esto. ¿Puede seguir siendo él cuando yo dejo de ser cálida? Si la respuesta es sí, no puede olvidarte, porque el hombre que no se estremece ante el retiro se convierte en el único que ve cuando todo lo demás empieza a parecer vacío. La mayoría de los hombres se sincroniza con su ritmo. Si ella se aleja, ellos se acercan. Si se demora, ellos insisten. Se convierten en espejos, reactivos, temerosos de perder la conexión. Pero hay algo que nadie les dice. Ajustarte a su ritmo es entrar en su marco. Y una vez dentro de su marco ya perdiste la dinámica. Ella dirige. Tú sigues. Ella enfría. Tú calientas. Ella pausa. Tú explicas. Y en todo ese reajuste, te diluyes. Pero tú no te ajustaste. No buscaste armonía. No imitaste su tono. Te convertiste en tu propio ritmo. Y esa disonancia la interrumpió. Porque cuando un hombre no sigue su liderazgo emocional, se vuelve impredecible, y lo que no se puede predecir, no se puede ignorar. Ella empezó a sentirse fuera de sincronía, no porque tú perdiste el equilibrio, sino porque nunca le cediste el control del tempo. Y en ese desequilibrio nació una pregunta. ¿Por qué no baila al compás de mi música? Respuesta: porque tú no viniste a seguir, viniste a liderar. Ella se alejó, pausó, creó distancia esperando que tú la llenaras. Pero tú no te moviste, no la perseguiste, no preguntaste, no te alteraste, no alimentaste el juego. Y en esa quietud ella sintió algo que no esperaba: peso, porque la mayoría de los hombres responde. La mayoría se ajusta. La mayoría se dobla con tal de mantenerse cerca del fuego. Pero tú sostuviste. Y al sostener, creaste tensión. No drama sino gravedad. Porque tu silencio no fue debilidad. Fue algo mucho más desestabilizador. Que su retirada no te sacó de tu centro. Y para una mujer acostumbrada a ser el eje emocional, ese silencio fue más fuerte que cualquier reacción. No sintió tu ausencia como derrota, la sintió como poder, del tipo que no ruega ser visto pero que obliga a mirar porque no se mueve. Eso no es descuido, es autoridad. Ella intentó ubicarte, definirte, encasillarte en uno de sus marcos conocidos. ¿Era dulce? ¿Number frío? Tampoco. ¿Disponible emocionalmente? ¿Distante? Nada encajaba. Porque no seguiste el guión, no la perseguiste, no presionaste, no huiste, no le diste una etiqueta a la cual aferrarse. Y eso te hizo inolvidable.
porque el cerebro olvida lo que puede entender, pero se obsesiona con lo que no puede explicar. Puede olvidar al coqueto, al chico bueno, al que se esforzó demasiado, y también al que no se esforzó en nada. Pero al que no pudo descifrar, ese se queda, porque la ambigüedad es poder. Cuando no pudo meterte en una caja, te volviste un enigma. No un hombre que recuerda por costumbre, sino uno que vuelve en el silencio, en sueños, en pensamientos sin defensas, cuando todo tiene sentido, excepto tú. La mayoría de los hombres se dobla, se ajusta, se contorsiona solo para seguir en la imagen, reducen sus bordes para ser incluidos, cambian poder por permiso. Pero tú no te moviste, no te encogiste para encajar, te convertiste en el marco, y al hacerlo la obligaste a elegir. ¿Entro o desaparezco? No rogaste por presencia, no hiciste campaña para tener un lugar. Te mantuviste firme como un hombre con gravedad. No la atrajiste con presión, sino con estructura, porque en el momento en que dejaste de perseguir, dejaste de orbitarla, y en el instante en que dejaste de orbitarla, ella entendió. Él no gira a mi alrededor, yo tengo que encontrar la forma de acercarme a él. Y ese cambio de tú buscando su mundo, a ella entrando en el tuyo, es lo que reescribe toda la dinámica. Ella no extraña tus halagos, no anhela los regalos, no repite las palabras que dijiste. Lo que permanece, lo que la ala de vuelta, es algo más profundo. ¿Cómo se sintió en tu presencia? No porque intentaras impresionarla, sino porque estabas anclado. Claro, moviéndote con propósito. No estabas enfocado en ella, estabas centrado en ti mismo. Y cuando una mujer siente eso, cuando ve a un hombre cuya vida ya tiene impulso, se genera una fuerza gravitacional más poderosa que cualquier encanto, porque ella no se siente atraída por el hombre que gira alrededor de sus deseos. Se siente atraída por el hombre que camina un camino que ella no controla. Y de pronto, lo que la atormenta no es lo que diste, sino lo que sintió formarse a tu alrededor. Un marco, un mundo, una dirección que no se detuvo a esperar su aprobación. Y ahora, ella no intenta reconectar con el momento, intenta volver a entrar en la corriente. Ella quería influencia, quería palanca emocional. Quería ver si dejarías tu trono solo para sentarte a sus pies. Pero tú no lo hiciste, no titubeaste, no te doblaste, no ofreciste tu corona solo para ser aceptado en su palacio, porque Maquiavelo lo sabía. El poder no se arrebata, se entrega cuando olvidas quién eres. ¿Y tú lo recordaste, no buscaste deseo, lo encarnaste, no negociaste tu presencia, irradiaste autoridad, no luchaste por posición, te convertiste en la posición, y eso la detuvo, porque no esperaba que su control fallara. No estaba preparada para encontrarse con un hombre que no se movía ni por dulzura, ni por silencio, ni por seducción. Y en ese fallo nació el respeto. No porque la resististe, sino porque nunca cediste el centro. No te fuiste gritando, no cerraste la puerta de golpe. No rogaste que notara tu ausencia. Simplemente te retiraste sin anuncio, sin disculpa, sin espectáculo. ¿Y ese silencio? No fue vacío, fue precisión, porque la salida ruidosa se desvanece, pero el retiro callado, medido, sereno permanece. No la castigaste, no manipulaste, solo retiraste tu presencia como un hombre que sabe que no es algo que se pierde, sino algo que no se supo conservar. Y eso dejó una pregunta suspendida en su pecho mucho después de que el cuarto se quedó en calma. ¿Acaso noté cuando empezó a desaparecer? Y peor aún, ¿por qué su silencio suena más fuerte que todos los que se quedaron? Porque no te fuiste con un mensaje, te fuiste con misterio. Y eso, para una mente emocional,
es inolvidable. ¿Alguna vez lo tuve? ¿O nunca realmente me eligió? Esa pregunta lenta, sutil, no dicha se convierte en el bucle que suena al fondo de su mente mucho después de que tú ya no estás, porque no le diste un cierre, tampoco le diste caos, le diste un vacío, un espacio que no puede llenar, un momento que no puede explicar, una presencia que terminó sin romperse. Y ahí está la genialidad de la contención. No dejaste una historia que pudiera culpar, solo un misterio que no puede resolver. Y en esa tensión no resuelta, te convertiste en el pensamiento que no puede archivar. No porque fuiste cruel, sino porque fuiste controlado. Porque los hombres más inolvidables no son los que la hicieron sentir euforia o tristeza, sino los que la hicieron sentir inconclusión. ¿Y ahora? Esa pregunta ya no se trata solo de ti, se trata de su poder, y de a dónde fue cuando intentó moverte y no lo logró. Ella se retiró, probó la distancia, esperó tu reacción, pero tú te mantuviste inmóvil, no la perseguiste, no preguntaste, no intentaste arreglar lo que no era tuyo arreglar, y en ese momento no fuiste frío, fuiste claro, porque si la hubieras seguido, le habrías enseñado que su ausencia tiene poder, pero al quedarte quieto, le enseñaste algo mucho más profundo. Él no teme perderme, porque nunca intentó retenerme. Y ahora, el silencio no es rechazo, es presencia sin sumisión. No colapsaste ante la tensión, te convertiste en la tensión. La dejaste ir no porque dejaste de sentir, sino porque te negaste a seguir a una mujer que se alejó solo para ver si tú lo harías. ¿Y esa contención? ¿Esa no respuesta? Es lo que la mantiene girando hacia atrás, buscando a un hombre que aún no sabe si alguna vez fue realmente suyo. No explicaste, no te defendiste, no le pediste que viera tu valor. Simplemente te sostuviste anclado, inamovible, completo. Y en esa quietud, ella lo sintió. Porque un hombre que no ruega ser visto, irradia un poder que impone presencia sin pedirla. No fuiste el más ruidoso, no fuiste el más dulce, pero fuiste el eje, el que no se encogió para quedarse en la imagen, porque ya se había convertido en el marco. Y ahora, cuando su mente divaga, no regresa a un momento, regresa a ti, no al hombre que intentó conquistarla, sino al hombre que nunca hizo de su aprobación una condición de su valor. Y ahí está la paradoja. Cuanto menos buscas ser elegido, más te conviertes en aquel al que ella regresa sin entender por qué. Porque la verdadera gravedad no arrastra, simplemente sostiene. No te retiraste para castigar, no hablaste para aclarar, no jugaste para provocar. Simplemente te volviste inmóvil, pero no pasivo, estratégico. Porque el silencio, cuando nace de un hombre centrado, no es ausencia, es autoridad. No necesitaste demostrar que estabas intacto. Tu presencia lo dijo todo sin decir nada. Y eso la sacudió, porque la mayoría de los hombres responden. La mayoría reacciona. La mayoría necesita cierre, atención, explicaciones. Pero tú gobernaste desde dentro, tal como enseñó Maquiavelo. El que se gobierna a sí mismo no puede ser gobernado desde fuera. No desapareciste para causar dolor. No posaste para parecer fuerte. Simplemente quitaste el ruido y dejaste que el eco hablara por ti. Y en un mundo obsesionado con respuestas, el hombre que permanece indescifrable se vuelve inolvidable. Porque tu silencio no fue huida, fue diseño. Y ese diseño se convirtió en el marco que su lógica emocional no pudo desmontar. Ella nunca entendió por qué seguía pensando en ti. No dejaste un regalo, no dejaste una herida, ni siquiera dejaste una despedida. Simplemente estuviste, presente, sólido, imperturbable.
Y luego te fuiste, pero no borrado, solo inalcanzable, porque nunca esperaste ser elegido. Nunca estuviste demostrando tu valor. Ya habías sido elegido por ti mismo. Y eso es lo que más la atormenta. No te fuiste porque ella falló. No te quedaste porque ella triunfó. Simplemente te moviste en alineación con un hombre que no negocia su centro. Y ese tipo de hombre permanece. No en sus mensajes, no en sus historias, sino en el rincón de su mente donde viven todas las cosas no resueltas. No necesitaste ser recordado, porque te convertiste en lo que no puede ser olvidado.